Arturo, debo de reconocer también tu capacidad, tu hígado para aceptar una invitación de Loret en Latinos, pero está cabrón también, no solamente la oposición política, sino la mediática, ¿no? Hoy el presidente exhibe a Ciro Gómez Leiva porque sugiere para los malpensados que el presidente estaba detrás del atentado en su contra. Exhibe a López Dóriga porque no hay persecución fiscal, como han dicho por años. Loret, pues tú lo pusiste en su lugar. Ferriz de Con diciendo que encontró un algoritmo para comprobar el fraude de Claudia Sheinbaum el 2 de junio. Y no vemos a estos medios pues difundiendo las imágenes y tomando estas manifestaciones y marchas de estudiantes que sí están a favor de la reforma al Poder Judicial, solo como ejemplo, ¿no? ¿Cómo lidiar con esto? Porque se viene todavía lo bueno, el presidente siempre ha dicho, lo bueno está, lo bueno de todo es que lo peor está por venir, palabras más, palabras menos, Arturo. Pues mira, yo creo que un ejercicio fue lo que yo hice ayer. Yo sabía que me iba a enfrentar a Carlos Loret de Mola, que ya lo conocemos, es un experto en hacer noticias falsas, es un experto Montajes. en hacer ataques, es un experto en hacer este tipo de montajes, como los hizo en su momento en el caso de Israel Vallarta, que fue un caso muy delicado. Es decir, tiene una larga historia, ¿no? Pero él se presenta como si fuera un pulcro periodista, defensor de un sector, y no dice que atrás de él hay intereses que responden incluso a farmacéuticas, ¿no? Entre otros más, políticos, etcétera, ¿no? Y me parece que son muy peligrosos estos comunicadores, porque hay un sector de la sociedad que les cree lamentablemente, ¿no? Y entonces la información que empiezan a recibir estos sectores los vuelve vulnerables a estar mal informados. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo veía que subía Moreira, que subió Ivonne, que subió la coordinadora de Acción Nacional, y todos obviamente con una narrativa para pegarnos. Y entonces Ricardo Monreal le pregunté y le dije, oye, coordinador, ¿qué opinas? Y me dice, ¿tú qué opinas? Le digo, pues yo creo que hay que ponerlos en su lugar, ¿no? Hay que decirles las cosas como son. Oye, pero Carlos es un personaje, me dijo, ruin, te va a atacar, va a mentir, va a tratar de sacarte de tus casillas. Le dije, doctor, yo me encargo de esto, ¿no? Y subí empoderado con el poder del pueblo, ¿no? Y empezó la entrevista y tú lo viste, ¿no? Se iba de un ataque a otro, de un ataque a otro. No quise ni siquiera, fíjate qué detalle, ¿no? Cuando estaba, era una transmisión en vivo. Y entonces cada invitado, si tú ves la entrevista de los anteriores, del PRI, de la del PAN, del Movimiento Ciudadano, tenía que detener el micrófono. Y yo dije, yo detener un micrófono de latinos, ni de loco. Y así empezó la entrevista. Dije, a ver, si quieren que yo dé la entrevista, ustedes agarren este micrófono porque yo no voy a salir como reporterito de ustedes jamás, ¿no? Entonces pues, los puse en aprietos de producción porque pues ahí tenía yo otro que tenía que tener el micrófono, pero ese es el desprecio que yo le tengo a ese medio de comunicación. Y cuando empezó la entrevista, pues tú la viste, una entrevista dura, una entrevista donde había que echarse para adelante y poner en su lugar de una vez por todas a Carlos Loret de Mola. Y fíjate qué curioso, ¿eh? Apenas concluyó la entrevista y a los 10 minutos ya tenía yo un ataque de bots en mis cuentas. A los 15 minutos ya había ciertas cuentas y ciertas... él mismo subió un copy, fíjate lo que te voy a decir. El copy con el que sube la entrevista, que dudo que esté completa, pero con el que la sube, lo sube diciendo que yo dije algo que no dije. No lo vas a encontrar jamás, ¿no? Para que veamos la calaña del personaje. Entonces, pues sí, nos aventamos un tiro y afortunadamente en ese momento teníamos el espíritu del pueblo de México, el espíritu de la transformación y lo pusimos en su lugar, Vicente. Se quieren burlar de ti diciendo, no, ¿dónde estabas cuando Cedillo estaba en la prepa? Queriéndose burlar, pero no ponen la chinga que le pusiste completita
y yo reconozco que te hayas articulado de tal manera para pues dejarlo en